en San José, Costa Rica. Bueno, Ervin Calero todavía creo que anda por estos lados, pero siempre está enlazado el programa. Nuestro teléfono 22-500-4800, 22-500-4801, celular de Movistar 8810-4114. Como siempre, en vivo y directo desde los estudios centrales de Radio 800 desde Managua, Nicaragua. Nuestra página web www.radio800.es y en Ustream Radio 800 Nicaragua. No sé, Calero está ya está en el programa. Ah, bueno, entonces tenemos a Ervin Calero en transmisión simultánea. Como siempre, ya vino a Nicaragua, ahora es ciudadano tico, pero cuando viene aquí, ahora presenta la cédula tica, lo escoltó el ejército para que lo cuidaron, ¿verdad? Pero bien, andaba con su señora esposa. Un saludo para Ervin Calero, que ya está de regreso, me está informando Ulises. Hoy vamos a conversar con el economista, catedrático universitario, vicerrector, ex vicesuperintendente de pensiones y directivo de Procompetencia y analista, por supuesto, el licenciado Cairo Amador. Teníamos rato de no verlo, pero circunstancias ajenas a mi voluntad nos había impedido, pero estamos trabajando ahí en otra cosa, pero ya estamos aquí. Así es que vamos a darle pase a Ervin Calero Orozco, que ya está en Radio Managua, regresó de su país antiguo, de su nación, de su tierra antigua a su nueva tierra, que es la tica. Ervin Calero Orozco, la Bónica. En Costa Rica y Nicaragua, don Martín, ¿no? Sigue siendo mi tierra bendita, mi tierra amada, Nicaragua, don Martín. Bueno, buenos días a toda la audiencia de Radio Managua en San José, Costa Rica, y Radio 800 allá en Managua, Nicaragua. Saludo para nuestro invitado el día de hoy. Hoy vamos a estar analizando muchas situaciones que están pasando en nuestro país con las situaciones económicas, don Martín. Siguen por ahí subiendo las cosas, los salarios estamos mal, sigo tocando ese tema de los salarios. Desafortunadamente, pues, no hay una ley que nos pueda proteger a todos nosotros los trabajadores en Nicaragua. Pero bueno, como siempre, súper agradecido en esta mañana con la bendición de nuestro Señor que nos da todos los días de estar vivo. Don Martín, si me permite, quiero saludar a mi suegra, que el día de hoy está cumpliendo años allá en Camuapa. Ella se llama doña Dominga Miranda, allá en el barrio Pedro Joaquín Chamorro. Así que un saludo para mi suegra de parte mía. Gracias por pues, ser tan atenta cuando yo llego. El saludo también de parte de sus nietas aquí en Costa Rica y de parte de su hija Jamilet Duarte. Le enviamos un saludo muy especial, cariñoso, para doña Dominga Miranda allá en Camuapa. Y para mi suegro, que no se pierde este programa al enlace todos los días, don Martín, nos escucha y todo. Y dice él, don Martín, que él es el seguidor de los Orientales de Granada. Así que ahí vamos. Saludos, don Martín. Buenos días, la Bónica, hermano. En Nicaragua y Costa Rica nos sumamos al saludo de felicitación de tu señora suegra. Bueno, parece que no te quiere o no la querés vos, porque te hubieras quedado para estar en el festejo de ella. Bien, felicidades también. Cairo Amador, no sé si hubiésemos apostado, te hubiese ganado, ¿verdad? Ahora todavía que se conocen los resultados, pero todavía me dice Cairo que todavía no. Todavía no, cuando 55 de 81 senadores se fueron por quitarle el poder a doña Dilma Rousseff. Esto es una clave en la crisis brasileña. Doña Dilma tuvo 55 votos del Senado en contra, incluyendo al presidente del Senado, y solamente 26 votos. Algunos señalan de que esto podría ser el principio del fin de los 13 años del Partido del Trabajo en el poder. Hoy doña Dilma se está despidiendo en una locución ante el pueblo brasileño. Desde ayer empezó a sacar sus cosas y empacar sus cosas del despacho presidencial. En este momento ya, en este instante, está abordando el vehículo que se la lleva ya de la casa presidencial. Tendrá que esperar algún tiempo para que salga un juicio. Cairo, te gané la apuesta. Buenos días. No, te voy a decir por qué. Porque no ha sido destituida, ha sido sustituida. El juicio apenas va a comenzar. 180 días. ¿Verdad? De manera que está pendiente. Y es una invitación la que tenemos. Bueno, pero mira qué interesante este asunto, porque en algo estoy de acuerdo con Martín. Esto posiblemente marca el inicio del fin
del Partido de los Trabajadores en el poder en estos momentos. Vamos a ver qué capacidad de recomposición política tiene. Marca el final de esta era del PTA, no marca el final del PTA, ¿verdad? No, claro. Ni tampoco el final de Lula. Ahora, hoy estaba en un programa y alguien me decía, es que Lula, dice, no quiso defender a Dilma, ¿verdad? Incluso dijo que Lula era un cobarde, ¿verdad? Y yo creo que ni uno ni lo otro, ¿verdad? Lo que pasa es que en este juego hay estrategias de estrategias. Y fíjense cómo ha sido de importante esta vaina que Marañao del Tribunal Constitucional en un momento determinado manda a decir de que la bendita decisión de los diputados debía hacerse de nuevo, ¿verdad? En la mañana, y en la tarde se echa para atrás. Una de las personas que habló ayer de forma muy interesante fue Color de Melo, que él mismo Fernando Color de Melo, que él mismo fue el objeto del impeachment hace años. Y miren lo interesante que dijo. En mi caso, dice, fíjense qué interesante todo. En mi caso, se dilataron 4 meses. Aquí van 8 y no han comenzado, ¿no? En mi caso, el pliego petitorio estaba con media página, bastaba. Aquí hay 180 páginas y no ha comenzado. Y en mi caso, dice, 2 años después, el tribunal me absolvió de todos los puntos. Pero perdí el poder, ¿verdad? Con lo que quiero decir que al final de este asunto, ese juicio siempre es un juicio político. Y como todo juicio político, tiene que ver con la correlación de fuerzas que tenga en la sociedad en ese momento. Bueno, si ustedes se fijan, todo esto no comenzó ahorita, comenzó en 2013, 2014, 2015, pero ¿por qué ahorita es que están haciendo el juicio? Porque ahorita es donde Brasil se encuentra en una encrucijada muy complicada, que el crecimiento de su Producto Interno Bruto ha bajado, de que la credibilidad de la señora Rousseff está en un dígito, en donde el BRIC, la participación de Brasil en el BRIC, así como de Sudáfrica, así como de Rusia, están de alguna manera sumamente débil por sus condiciones políticas y económicas internas. Comienza precisamente en ese contexto el juicio este año. Ahora, otra expresión de que efectivamente es político esto, van a comenzar a ver, y ayer comenzó, las manifestaciones multitudinarias a favor de Dilma. Recuerden ustedes 3 cosas. 1, Dilma viene de un partido no tradicional, de un partido que está ampliamente identificado con los trabajadores y con los pobres del Brasil, al punto que nadie discute el éxito de las políticas sociales de Brasil, especialmente el FOA0 y el Bolsa de Familias, que se llamó posteriormente, de forma que el PT todavía tiene músculo, tiene muchísimo músculo político, ¿verdad? De él se han desprendido cantidad de gente, incluyendo el vicepresidente, y otros más que de alguna forma indiscutiblemente lo debilita, pero no es que no tenga fuerza todavía el PT. Ahora bien, fíjense que hay que poner los puntos sobre las IE. Doña Dilma no está acusada de corrupción, ¿verdad? Pero el 60% de los diputados sí lo están, incluyendo el que se salió, el Eduardo Dulha, que era el que inició todo este proceso, ¿verdad? Es también acusado de corrupción. Este sí es acusado de corrupción. Doña Dilma está acusada de cambiar cifras alrededor del presupuesto para hacer notar una situación que aparentemente no existía en diferentes instituciones, incluyendo Petrobras, según tengo entendido. El caso es que comienza el juicio dentro de 180 días, y 180 días es un montón de tiempo, ¿verdad? Porque no es cierto que Lula dejó sola a doña Dilma. Lula y el PT están formulando, están elaborando, están proyectando una estrategia política para
defender no solamente a Dilma, sino que defenderse y prepararse frente a una eventual elección que ya viene pitando para el año 2018. Que son elecciones. Sí. Pero en este caso, Cairo, no, está muy bonito todo lo que vos planteas, que ella no es acusada de corrupción. Bueno, no sé cómo llamarle cuando se cambian cifras del presupuesto y se asignan a otra cosa. No estamos diciendo que ella se lo robó. De enriquecimiento personal. Pero en todo caso hay un delito y ese delito le está costando, o ya le costó en este momento dejar la presidencia, porque hoy mismo asume Michel Temer. Que además está acusado de corrupción también. Sí, pero este va a ocupar el cargo de forma interina hasta que termine el proceso, durante 6 meses. Pero así como están las cosas, hay que recordar de que el PT prácticamente estaría poniendo fin a 13 años en el poder del Partido de los Trabajadores. ¿Cómo queda Lula? Lula fue acusado también y doña Dilma, para protegerlo, lo nombró ministro y hubieron problemas, y ahora Lula aparece de nuevo y hasta ha dicho que podría lanzarse a la candidatura, pero eso viene mermando, eso viene causando problemas a lo interno del mismo partido. Recordemos de que hay muchos funcionarios que están presos por desvío de fondos, el caso del famoso Petrobras, aquí mismo tenés el caso de Tumarín, y tantas cosas. Eso le ha hecho un daño terrible al PT, al grado que su misma gente, como muy bien señalás, se ha venido quitando, se ha venido apartando. Ahí tenés al vicepresidente, ¿verdad? Que es el que asume ahorita, ya a partir de hoy, asume la presidencia de Brasil de forma temporal, y hay problemas, y problemas serios. Bueno, fíjate dos cosas, que esto es mucho más largo de lo que parece. No han comenzado a correr los 180 días, va a comenzar dentro de un mes, pero cuando comience y cuando termine, esto no termina en una sentencia en donde se culpe a doña Dilma de delitos civiles o penales. Simplemente se le aparta definitivamente de la presidencia de la República y se le quita la inmunidad. Una vez que suceda eso, efectivamente pueden venir otros juicios civiles y penales alrededor de ella, más allá de los 180 días. ¿Y qué quiere decir esto? Que esto va a pegar con la parte electoral del 18, ¿verdad? Claro. Y también a Lula. Ahora, Lula lo pueden detestar, lo pueden querer, pero no lo pueden ignorar. Lula fue el artífice en el mundo de una política social efectiva en un esquema de un Estado capitalista, que eso ha hecho que incluso los países capitalistas apoyen ese mismo programa. Y esto ha sido realzado en todas las revistas sociológicas y sociopolíticas y políticas de Estados Unidos, y interesantemente la última fue hace como 2-3 meses en una revista que se llama Foreign Affairs, correspondiente al mes de marzo-abril, en donde resalta el enorme prestigio que tiene Lula en medio de esa población, de esos millones que han salido de la pobreza, el enorme éxito que tuvo FOA Familia y Bolsa Familia después, junto con 40 y tantos programas sociales que incidieron efectivamente en la población, que hicieron sobrevivir a cantidades de gente, que subieron a clase media a otra cantidad de gente, que aumentó el consumo en el país. Eso nadie lo puede negar, pero su mismo representante, su mismo partido es el que le está dando la espalda. Tenemos a don Walter Sandino desde la ciudad de Miami, en la Ciudad del Sol, que le llaman. Adelante, don Walter Sandino, buenos días. Muchísimas gracias, don Martín, buenos días, un saludo a su invitado, don Cairo, y a Ulises, siempre agradecido porque nos atiende la llamada, y a todos los oyentes en Nicaragua, en Miami y en Costa Rica. Cuando la derecha pierde, porque a veces llega corrupción y entonces sube la izquierda, entonces los simpatizantes o personas empiezan a decir que es que se está haciendo justicia social y que los pueblos se tienen que reivindicar y ahora va a haber justicia porque ese es el mandato del pueblo y que se tiene que respetar. Pero cuando es una de izquierda que es acusada
de fraude, de corrupción, perdón. Entonces ya no es ahí que el pueblo es el que manda, sino que es una conspiración internacional, y que esos gobernantes van a sobrepasar todos esos obstáculos, porque la conspiración no va a dar fruto. Digo yo, puede ser que es verdad que es una conspiración. La misma conspiración, me imagino, que es la que está haciendo o mantiene a Venezuela en chapaste, que por eso el pueblo venezolano está ya cansado y está a punto de darle una patada por el trasero al animal que tienen como presidente, de que ha fracasado en ese proyecto del socialismo del siglo XXI. La verdad es de que tanto la derecha, cuando llega a hacer corrupción, falla, y sube la izquierda. Ahora la izquierda, se ha visto de que la izquierda ha ido fracasando poco a poco, pero les está costando admitir de que ese proyecto, como fue creciendo como telaraña, poco a poco así ha ido cayendo, y va a caer, porque lamentablemente no es una conspiración internacional. Lo que pasa es que entre el socialismo del siglo XXI llegan torpes a mangonear el gobierno, y cuando no saben cuándo son 2 más 2, entonces mucho menos para manejar el horario público o mantener orden con puestos públicos, que por eso lo que llegan es a robar, a usar del poder, y entonces cuando el pueblo les quiere pasar la cuenta, entonces no, eso es conspiración internacional. No se tarda ahora que digan de que los Estados Unidos está metido a través de eso, y sin embargo todo el mundo se queja que Estados Unidos ha mantenido a Latinoamérica olvidada en los últimos 8 o 12 años, desde que comenzó Bush o desde que dejó Bush la presidencia hasta hoy, ha estado olvidada. Pero es fácil así, o es muy bonito pintarle de esa forma, conspiración internacional, o diría yo, el fracaso por la inaptitud de saber gobernar, porque le doy a don Martín $5, pero yo me robo 10. Le doy a don Cairo 20, pero yo me quedo con 5. Muchísimas gracias por permitirnos participar a los del exterior, que siempre estamos pendientes de estos programas. Gracias, y sigamos pues viendo las conspiraciones, a ver qué pasa ahí, y que viva la corrupción. Bye. Gracias, don Walter Sandino, por llamar y participar. En el caso de Dilma Rousseff, Cairo, hay que recordar que ella fue una guerrillera. Estuvo presa. Guerrillera marxista, estuvo presa, fue torturado ante la dictadura militar proveniente de clase media y de ascendencia búlgara. Ajá. Don Alfonso Salomón está en línea. ¿Qué nos dice, don Alfonso? Buenos días. Buenos días, don Martín. Qué bueno oírlo. Y buenos días, Cairo. Hombre, hoy va a haber champán en la mesa de la gusanera fascista. Están brindando que se acabó el movimiento, la revolución bolivariana, que la Dilma Rousseff, que la doña Cristina. Bueno, yo quiero hacer un análisis objetivo, ¿verdad? Número 1, que el gran triunfo de la derecha en Argentina, 1%, Cairo. Eso fue la diferencia con el tal Macri que está haciendo torería. En Bolivia nunca ha estado mejor económicamente ni mejor administrada Bolivia. Sin embargo, la mira de la conspiración internacional, aunque no le guste a Walter, esa existe y hombre, si son enemigos poderosos. Imagínate vos yo no voy a decir derecha ni izquierda, aquí no es una guerra de personas, es una confrontación de sistemas. Entonces los que quieren seguir explotando a la gente y que no haya reivindicaciones sociales, ese es un grupo. Y los que queremos que haya reivindicaciones con errores, con tropiezos, yo estoy claro que hay errores y tropiezos, pero es que hay que ver lo formidable de la conspiración. Imagínate vos encabezada por el State Department, imagínate vos encabezada en cada país por los grupos económicos de poder. ¿Cómo no va a ser una conspiración devastadora? Sin embargo, vuelvo a citar a Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Y yo tengo fe en Dios de que esto más bien va a fortalecer
los movimientos de los que queremos que haya un cambio. Y termino con esto, señores, no se equivoquen, los pueblos se van a ser redimidos porque hay injusticia, guardando la distancia, ¿verdad? Y no crucificaron a Cristo por andar predicando el bien, y no crucificaron a todos los gobiernos, o tratan de estrechar a los gobiernos que están bogando por el bienestar de la mayoría. Sin embargo, esto no se acaba hasta que se acaba, y esto para mí fortalece el espíritu y la convicción revolucionaria de los pueblos. Gracias, don Martín. Gracias a usted, don Alfonso, por llamar y participar. Don Eddie Madrigal en línea, buenos días. Un gusto saludarle, Martín. Saludos a Cairo, un abrazo, saludos a los amigos en Costa Rica. Yo creo que definitivamente es muy volado tratar de emitir un criterio estando a entre 3.000 y 4.000 kilómetros de Brasil, porque uno lo que recibe es información, y muchas veces la información puede ser manipulada a discreción. Lo que a mí me parece, y no es desmeritar, pero sí se vuelve cuestionable, es que un simpatizante de la izquierda, aunque para mí izquierda-derecha es ridículo, ya para mí eso no existe, definitivamente emite una opinión y se cree un criterio que es cuestionable por sus simpatías, pues. Por ejemplo, si le preguntas a Cairo qué pasó en Venezuela, Cairo te va a decir que fue un movimiento internacional para derrocar el sistema. Si le preguntas lo que pasa en Argentina, te va a decir de que igual hay intereses en la Argentina. Igual en Brasil, porque al final todos los gobiernos en teoría son de izquierda, y lo que va a prevalecer va a ser esas simpatías y ese sistema político, a conveniencia o no, y definitivamente a mi criterio desmerita una posición, pues, o al menos la pone en cuestionamiento. Para mí es más sensato analizar los hechos de manera concreta en ambos lados, sin asumir una posición, porque se desmerita el análisis, considero yo. Siempre hemos dicho de que los análisis tienen que ser lo más imparciales posible, analizando las circunstancias, pues, y que personas con sentimientos de uno u otro bando definitivamente van a distorsionar la realidad. Por otro lado, no se necesita robar de manera directa, vaciar una cuenta para defraudar al erario público. Usted lo puede hacer también cuando recibe coimas, recibe beneficio o utiliza el poder para sus amigos o para sí mismo. Incluso, a mi criterio, un presidente debería ser removido de su cargo cuando demuestre incapacidad de gestión pública. Y incapacidad de gestión pública también manipular las cifras del Estado. En cualquier empresa, eso se puede pagar hasta con cárcel, para que usted tenga unidad. Ahora que más en la nación, donde el dinero es de todo un pueblo. Entonces, les dejo mi opinión. Creo que es importante analizarlo así fríamente, y no es desmeritar la posición de los simpatizantes de las izquierdas o de los sistemas políticos, estos modernos, todos capitalistoides, socialistoides, una vaina toda rara, sino que al final pierde credibilidad a mi criterio. Un gusto saludarles, un abrazo. Igualmente, gracias, don Eddie Madrigal, por llamar y participar. Don Marco Martínez, desde San José, Costa Rica, adelante, buenos días. Buenos días, ahí para referirme. Bueno, de eso de la institución de esta señora, de esta señora, acuérdese también a don Cairo, cuando a Richard Nixon de Estados Unidos le mintió al pueblo norteamericano y lo destituyeron con la guerra de Vietnam. Y si es Dilma Rousseff que no roba, hechor y consentidor son buenas igual pena, y ahí no es juicio político, es que ahí hay leyes. En Venezuela, y ahí lo que está haciendo Maduro, ¿no miraron hace poco el yate que tenía un hombre de chofer de bus? Y en Bolivia, no es la desgracia que está en Bolivia, el pueblo muriendo. Entonces el pueblo va cobrando esto, y si a eso lo ponemos Somoza, el hombre que mantenía rico al país, éramos el granero de Centroamérica, nos respetaban en todo Centroamérica, todo el mundo quería invertir, y los 4 países que le pasaron la cuenta a Somoza, tenemos al gordo alemán, que hizo colegios, carreteras, todo lo hizo, se robó una tontera, y tenemos un presidente, Daniel Ortega, que no ha hecho ni una pulgada de colegio, no ha hecho nada, despidió 30.000 personas, que andamos aquí en Costa Rica, y está bien,
y no hay trabajo, no hay nada. Y si no es por Costa Rica que mandamos plata de aquí, ¿cómo haría la familia? ¿Qué sería el caos que tuviéramos en Nicaragua? Cómo no, gracias, don Sergio, don Marco Martínez de Costa Rica. Don Sergio Martínez en línea, buenos días. Muy buen día, Martín, y a Cairo. Espero que haya tomado bastante café, Cairo. Está desvelado desde la mañanita dándole al tema. Es importante la capacidad de fiscalización, de información, de transparencia que debe haber en los gobiernos que administran la cosa pública, independientemente del cariz, el sector político o la orientación ideológica que se tenga. Y en esto, pues, en la situación que se dio en Brasil, este es el segundo caso en que he llevado a un juicio político al presidente de esa nación, Carlos Melo, al ser aprobado por el procedimiento, renunció. Y en este caso, la manipulación a la cual le responsabilizan a la presidenta de Brasil, tiene que ver con hechos de manejo presupuestario que tenían una relación directa con el beneficio que iban a obtener de las defraudaciones y los escándalos de Petrobras. Era todo un mecanismo en conjunto que viene desde hace rato, de varios años, cuando se descubrió el escándalo Lavallato, de los negocios estos de importación de buses y demás, que en el caso de Petrobras fueron más de 40.000 millones de dólares en el periodo que estuvo Dilma Rousseff de presidente de ejecutiva de esa compañía. Y lo otro es la observación de que en la medida de que las empresas de ese tamaño están bajo control del Estado, por mucho de que haya una orientación de justicia, de progreso, de orientación socialista en la función de redistribución, se vuelven no solo ineficientes en términos puramente económicos, sino que se vuelven una fuente en la cual la obtención de recursos para financiar campañas comienza como una justificación y después deriva en los enriquecimientos ilícitos. Eso se han visto en montones de lugares y pasa en los Estados Unidos también. A Cheney le cuestionaron una serie de actos de corrupción en el periodo de que estuvo de por medio de la guerra en Irak y Afganistán y en el Golfo, incluso anteriormente. Todos los suministros que estaban ligados a empresas a las cuales él asesoraba o de las que era miembro y socio. Al igual también la señora Clinton está seriamente cuestionada acerca de un sinnúmero de de la fundación que recibe beneficios de compañías que han sido beneficiadas con algunos contratos de seguridad y demás. O sea, el tema de la corrupción es algo que afecta al erario público y a la capacidad soberana de los pueblos, que son nuestros recursos con los cuales en todos los países del mundo destinamos a funcionarios públicos que nos tienen que rendir cuentas para administrar la red común, y por eso es que hay leyes, hay república y demás, que es a lo que tenemos que llamar y aprender de este caso. Muchas gracias y saludos. Gracias a usted por llamar y participar en línea. Don Rolando Espinosa, buenos días. Buenos días. A mí me llama la atención que con estos asuntos internacionales del Brasil, de Venezuela, pues aquí en Nicaragua se promueve que si alguien es revolucionario, ¿verdad? Es como decir que es Francisco de Asís, o la Teresa de Calcuta, o el padre Fabretto, o el padre Parlé. Y entonces yo por lo menos estoy en desacuerdo con esa apreciación, porque lo que yo recuerdo, por lo menos en mi patria, es que el comportamiento siempre ha sido de revolucionario. Cuando fue derrocada la dictadura de Somoza, aquí los revolucionarios lo primero que hicieron fue agarrarse las mansiones
más linda, de más valor, que los somocistas habían dejado. Se agarraron los carros de marca, Mercedes-Benz, Jaguar, BMW, Audi, Volvo. Se agarraron las quintas, las casas en el mar, los yates, las lanchas. Eso es lo que yo vi hacer a los revolucionarios. De manera que no voy a ser yo un dundo de chichi para creer que en todo el mundo el que tiene el título de revolucionario es como que si fuera un santo laico. No es eso. Ahora, que hay gobiernos que han hecho programas sociales y que le han ayudado a la gente, sí es cierto. Yo no voy a hablar por el momento del Brasil, ya que eso se está discutiendo, pero voy a hablar de otras partes. En otras partes, como en Argentina, como en Venezuela, en la misma Unión Soviética, se ayudó a la gente pobre y más necesitada, pero fue 2 pesos para ellos, 1 peso para mí, $2 para ellos, $1 para mí. A la caída de la Unión Soviética fue sorprendente cómo surgió en Rusia una clase de millonarios, pero y multimillonarios y poderosísimos hombres de finanzas, de negocios e industriales, pero con multimillones de euros, y que surgieron de la revolución. Y ahí está, eso está muy claro. Entonces, seguir con ese discurso sonso de chichi, de que el que es revolucionario es un santo laico, es querernos seguir dando a tol con el dedo. Y yo al menos no me trago esa píldora. Buenos días. Buenos días, don Rolando. Gracias por llamar. Don Marvin Tinoco con línea. Buenos días. Don Marvin Tinoco con línea. Buenos días. Bueno, parece que se le dio la llamada. Ahí está. Manuel Gutiérrez. Adelante, Manuel. Buenos días, Martín. ¿Qué te hace, Martín? El martes, ¿qué pasó? Estaba enfermo. Bueno, mi saludo, Martín, y mi saludo a Cairo. Buenos días, Cairo. Es difícil no tocar estos temas de Brasil, y es difícil. El problema es cuando el PT, un partido de los obreros, de los trabajadores, se encuentran la gran mayoría de todos sus funcionarios acusados de corrupción. Y entonces, como Cairo, todo el que le mencionan, ese también está acusado, pero todos son del PT o la alianza que tenía con el EM y los otros partidos. Porque, Martín, en Brasil no es que el PT sea el partido mayoritario, son las alianzas que ha hecho con otros partidos de centro. Pero ahora, ¿qué pasó? En estas votaciones, Cairo, hasta la gente del PT en el Congreso y en el Senado votó en contra de Dilma, porque esto no es de hoy. Vos sabés, la serie de inconformidad, manifestaciones enormes en Brasil, Río de Janeiro, Sao Paulo, en contra de Dilma. Y sí, no estoy tan claro del procedimiento, pero cuando vos sos el gobernante y toda tu gente que está alrededor y quien te puso están implicados, no creo que esté tan limpio. A que, como decís vos, eso se va a ver en el proceso, ¿no? Pero el más afectado en esto, Martín, es Maduro. Ya tenía el golpe de Argentina, porque eran sus dos grandes apoyos, Argentina y Brasil, por la dimensión que tienen ambos países en Sudamérica. Ahora, la situación que está viviendo, y no es que uno sea fascista, no sé cómo, no, eso no existe. Yo siempre le decía hoy, yo me río, Martín, cuando vienen estas elecciones y todo esto, en Telesur invitan un poco de señores ya de 80 años, de los montoneros, de todos esos grupos de la vieja guardia, de la izquierda, que siguen pensando, y no, este mundo es otro. Todos estos de izquierda de antes no entienden que estos ahora son empresarios. Todos estos de estos partidos, entre comillas, revolucionarios actuales, de Brasil, de cualquiera, son corruptos.
es otro esquema, ya no es revolucionario de los Tupamaros, de los tiempos de antes. Y Macri es cierto que ganó con 1%, a como Maduro le ganó con fracciones a, no recuerdo el nombre de quien corrió, a como Dilma también ganó con 1.5%. No es así, pues, pero bueno, Cairo, hoy tenía frente a ti un economista que quizás no lo valoraste, porque no era de los grandes economistas, y cuando te sacó los datitos, y yo sé, me va a hablar de macroeconomía, del Banco Mundial, de todos los datos, de microeconomía, te agarró y te desarmó, Cairo. Y vos reaccionaste políticamente, con propuestas políticas, con enfoques políticos, y él te habló técnicamente. Estos datos son así, como por ejemplo en el 2006, una persona con el salario mínimo podía comprar el 117% de la canasta básica. Ahora, en el 2016, con ese mismo salario mínimo puede comprar el 30 y pico %. Y yo sé, pues, pero así es, Cairo. La economía así es, los datos son exactos. Tienen sus variables económicas, como vos sabes, en economía hay variables, pero esos datos, ahí están. Es como te sacó el dato del petróleo. En tal año, con tanto, podíamos comprar tanto, y cuando el petróleo estaba tanto, hoy el petróleo está tanto y podemos comprar menos que cuando estaba más barato. Bueno, gracias muchachos y buenos días. Gracias, Manuel. Vamos a suspender por un momentito la llamada, Cairo, para darte tiempo que evacues tanta rapidito. Bueno, comencemos con don Rolando, que lo tengo más fácil, que habla de que en la izquierda no son ni Francisco de Asís ni el padre Fabreto, etcétera, ¿verdad? Pero yo les recuerdo que hasta el Vaticano han habido casos de corrupción, y muy fuertes, por cierto, y hay todavía, ¿verdad? La caída de la URSS, indiscutiblemente, y la caída de los países del este fue una fuente de capital inicial para mucha gente, normalmente la gente que estaba trabajando alrededor de esas empresas cuando eran del Estado. Indiscutiblemente que de ahí salió la génesis del capital de esos países, y que responde a esas circunstancias, sin duda alguna. Mencionó también aquí la parte de la piñata, por supuesto, la parte de la piñata fue precisamente una de las mayores contradicciones que se fue acumulando en los 80. Dicho eso, voy con don Manuel y comienzo diciendo que precisamente don Manuel es testigo de que en el caso de la piñata yo soy más víctima que otra cosa. Sin embargo, don Manuel, 3 cosas me gustaría decirle. Primero, que efectivamente Maduro, en el caso de Brasil, está afectado en su apoyo, que indiscutiblemente era por un lado la Kirchner en Brasil y Maduro y Brasil, quiero decir que la Kirchner en Argentina y Brasil, amén de Bolivia y de Ecuador y demás países del ALBA. Con relación a los Tupamaros y a todas esas cosas, yo creo que siempre hay gente que de alguna manera se mantiene fiel a sus principios. Y solo por darle un caso, el presidente Mujica en Uruguay era Tupamaro, ¿verdad? Y no necesariamente creo que se le recuerda como una persona corrupta. En cuanto a la energía, que estuve hablando con el ingeniero, y a los datos que dio el licenciado el día de hoy, las únicas observaciones que hice fueron 4. Una, que la inflación es una parte de los instrumentos de la macroeconomía fundamentales para la conducción económica. Que la inflación significa una elevación sostenida de los precios generales. Que en el caso de Nicaragua, la parte macroeconómica se ha mantenido sumamente estable, y que eso es un gran beneficio para el país y para los trabajadores, en el sentido de que el peor de los impuestos que se le puede imponer a un trabajador es precisamente una alta inflación. Y ahí, entre otras cosas, uno de los problemas que tiene Venezuela. En cuanto al asunto de la energía, ese 15% de reducción que hablaba el licenciado es cierto, puede ser más, pero acuérdese que hay compromiso.
y hay compromisos estratégicos. Por ejemplo, la energía eólica que se firmó en contratos, etcétera, etcétera, tiene un precio mayor de lo que es en base a un precio mayor de lo que es el petróleo actualmente, y está firmado y tiene que respetarse. En un momento determinado, para bajar los precios, si se hizo un préstamo, para bajar la cuenta de la electricidad, se hizo un préstamo y ese préstamo tiene que pagarse. De manera que no necesariamente ahí hay que buscar, no hay que buscar mucho pajar para encontrar esa vía. En lo de Sergio estoy totalmente de acuerdo. Un gobierno tiene la necesidad de tener un órgano de fiscalización y necesita ser transparente. El manejo presupuestario tiene que ser igualmente mecanismos que sean de alguna manera conocidos por todas partes. Y la oposición juega un papel primordial en todos los gobiernos. Ahora, hablando de si esto fue de ejemplos de otros países, solo me acuerdo de 3. Uno, Cheney efectivamente fue cuestionado en Estados Unidos porque era socio de Arlington Burlington, una de las compañías de perforación petrolera más fuertes de Estados Unidos, y que además tenía otros negocios donde Cheney estaba personalmente involucrado. El presidente Bush tenía acciones en algunas petroleras en Texas. Clinton, Lehman Sachs, se le critica por haber recibido más de $675,000 en 4 charlas que dio, o sea, charlas de más de casi de $150,000, $150,000 cada una. Y sin embargo, fíjate que es interesante porque estamos hablando del impeachment, seguimos con el impeachment, y se me ocurre que el impeachment no es que la derecha ni la izquierda, ni uno es santo, ni el otro es diablo, ni viceversa, ¿verdad? En los dos hay de los dos. No hay ni que sacralizarlos, ni que demonizarlos. Los dos son capaces de todo y han hecho efectivamente de todo. Sin embargo, el impeachment no solamente va por el lado de la izquierda. Primero, alguien mencionó a Nixon, y efectivamente Nixon antes de comenzar el juicio del impeachment renunció. Pero Reagan, con los gran contras, que dicho sea de paso, estuvo una telaraña de intereses de la CIA, etcétera, etcétera, en donde permitieron la entrada de drogas para venderle a su juventud, etcétera, recaudar dinero para comprar armas a su peor enemigo, en ese momento Irán, para dárselo a la contra, etcétera, ¿verdad? Por supuesto que era sujeto, y había mucho más que evidencia para que le hicieran el impeachment a Reagan, y sin embargo no se lo hicieron. ¿Y por qué no se lo hicieron? Porque en el segundo mandato de Reagan la composición del Congreso estaba a favor de él. De manera que a lo que voy, entre otras cosas, es que independientemente de la formalidad jurídica que tome un juicio de impeachment, es en el fondo fundamentalmente un juicio político. Cairo, vamos a dar pase a Costa Rica, ya está. Se me quedó don Eddie, con él voy más tarde. A ver, sí, vamos a dar traslado a San José, Costa Rica. Ervin Calero. Adelante, Ervin Calero, la bonica. En Costa Rica, Nicaragua, mi estimado don Martín Madrid, vamos a recibir llamadas. ¿Qué opinan nuestros compatriotas en esta mañana aquí en Radio Managua y Radio 800 en Managua, Nicaragua? Buenos días. Buenos días, buenos días. Ya los señores de Costa Rica, Nicaragua, todos en general, ahí los que están en cabina. Esto se venía a venir, pues, Brasil. No nos incumbe mucho a nosotros, aunque también hay cierta mano ahí metida. Pero se venía a venir, aunque este señor, ¿cómo se llama? Que está ahí en la cabina con don Martín, que se me olvida, por cierto, el nombre, pero con mucho respeto, el saludo. La vez pasada yo le dije que eso se venía a venir y que eso ya estaba cocinado, tanto de Lula como de esta señora Dilma Rousseff. ¿Por qué? Porque corrupción es corrupción. Ya el pueblo de Brasil ya no aguanta. Eso es lo que no entiende. Él se resiste a aceptar esa derrota. Decía don Martín, le van a hacer un juicio, pero no por corrupción. Eso es algo disfrazado, que lo llaman juicio político, pero eso es un juicio de corrupción, porque ella permitió o tocó plata que no tenía que tocar. Sea $1, $10, lo que sea, pero un real no lo tenía que tocar. Lo mismo de Lula. Lula le embarcó, Lula le enganchó, porque Lula la manejaba. Entonces, pero eso es allá.
Lo que pasa es que Brasil no es Nicaragua, porque todos los poderes en Nicaragua están concentrados alrededor de la pareja presidencial. Esa es la diferencia. Yo me recuerdo que Bolaño, que don Martín lo he escuchado decir que Bolaño es el culpable de la situación de la división. No, Bolaño quiso hacer algo parecido. Cuando Bolaño fue presidente, quiso hacer algo parecido, pero don Arnoldo Alemán con su camarilla de diputados le montaron la jugada en el Congreso para él ser el presidente y manipular a Bolaño, y Bolaño no se dejó. Esa es la diferencia. Entonces, lo que estamos viviendo nosotros los nicaragüenses ahora, que estamos afuera de Nicaragua, muchos no lo saben, yo sí lo sé, porque yo conozco alguito de la política de Nicaragua, porque no soy politólogo, no tengo necesidad también de ser tan letrado para no reconocer los grandes errores que se están cometiendo en Nicaragua. En Nicaragua no hay espacio. Ahí decía este señor, el invitado, que Lula es un gran representante aquí, grandes charlas, reconocido por su economía, por su inteligencia. Sí, pero al final, ¿qué? Al final, ¿qué? Como hizo la de la vaca. Al final, puso la plasta. Entonces, no, yo no puedo permitir que una persona, mi amigo, me dé, y al final quiere que yo sea cómplice, que se olvide. Yo no lo voy a aceptar. Eso es lo que hizo Lula. Está bien, maestro. Muchas gracias, buen día. Bueno, sí, buenos días, gracias, maestro. Vamos a ir con usted, mi estimado don Martín Madrid, la voz Nica, hermano. En Nicaragua y Costa Rica, Cairo. Mucha gente me dice, hombre, cada vez que llega a Cairo solo habla de la parte internacional. Claro que es interesante, pero ahora te quiero tocar la nacional. Hay situación política en Nicaragua. 5 meses y días para que estemos eligiendo quién será el presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, diputados a la Asamblea Nacional y diputados al Parlamento Centroamericano. ¿Cuál es tu análisis? Ya ahora la que se conoce como Coalición Nacional por la Democracia escogió a Luis Callejas de candidato. Todavía no tienen vicecandidato a vicepresidente. Y por otro lado tenés que el vicepresidente de la República ya brindó su apoyo a la candidatura del comandante Daniel Ortega, igual lo hizo el FNT, igual lo hizo la CST, igual lo hicieron el sindicato de músicos, etcétera, etcétera, pero oficialmente no se ha dicho que el candidato del Frente Sandinista es Daniel Ortega. Por el lado del PLC todavía siguen en conversaciones. ¿Cuál es tu análisis, Cairo? Porque por una parte también se anuncia de que don Eduardo Montealegre dio a entender de que en octubre podrían estarse retirando del proceso de elecciones. Tenemos a don Fernando Díaz en línea. Buenos días, don Fernando. Buenos días, don Martín, buenos días al doctor Cairo y a los hermanos nicaragüenses aquí en Nicaragua y en Costa Rica. Hombre, me llamaba porque el señor que llamó de hablar de Costa Rica, estoy en total acuerdo con lo que él expuso. Totalmente de acuerdo sobre la valoración que hizo sobre el caso de Alemán. Hay mucha gente que, principalmente los liberales, porque aquí los liberales no han hecho un mea culpa y quieren culpar al señor Bolaño y quieren librar de responsabilidad de toda la sanganada que hizo Arnoldo Alemán. Y los liberales primero tienen que hacerse un mea culpa. Y eso que dijo el señor que llamó de Costa Rica es cierto. Enrique Bolaño quiso hacer lo mismo que está pasando en Brasil, lo quiso hacer aquí en Nicaragua. Y le cayeron encima todo el poco de zánganos que habían tanto dentro del PLC y llegaron a aliarse con el Frente Sandinista y es más, lo querían defenestrar. Y yo recuerdo muy bien toda esta situación. ¿Y qué es lo que pasó? Al final, el señor lo marginaron por completo, porque el poco de zánganos que había dentro del PLC empezaron a hacerle la vida imposible a David de Cuadrito y no logró limpiar y de alguna manera pues que moralizar la política en Nicaragua. No, y es más, yo me acuerdo que comentarios del mismo programa, el señor Jaime Arellano le decían, el mismo señor Arellano decía, que a Daniel Ortega le dijeron, mira, no apoyes eso porque a vos te va a pasar lo mismo, ahorita está Arnoldo, después te mandan al banquillo a vos. Y entonces lo dijo infinidad de veces el señor Jaime Arellano. ¿Qué pasó? Se coludieron el zángano de Arnoldo con el otro zanganazo que tenemos ahora de presidente, y esa es la triste realidad que estamos viendo los nicaragüenses. Para terminar, estos señores del COSET
a través del señor César Zamora, se están embarcando más todavía, porque están quedando muy mal con esta supuesta denuncia que hizo César Zamora, pero que con esto que está haciendo prácticamente está quedando como otra cosa y no como una labor de denuncia. Así que me gustaría comentario al respecto de ustedes. Gracias. ¿Cómo? Denuncia la de César. Gracias a usted, don Fernando Díaz. Cairo, te decía de la situación política, también se está anunciando, y es un rumor todavía, de que dicen que el PLI podría retirarse de las elecciones. Y también se habla de que el candidato a vicepresidente por parte del Frente Sandinista podría ser José Adán Aguirre. Bueno, vamos por partes. Solo para recordarle a mi amigo Ed Madrigal, estoy de acuerdo con usted en el sentido de que emitir criterios a 3.000 kilómetros de distancia es un poco volado, como dice él. Sin embargo, no sé cómo le están transmitiendo en Turquía, ¿verdad? Ni cómo lo están transmitiendo en Kazajistán, que está a más de 3.000 kilómetros. Pues me imagino que alguna fuente deben de leer. Eso de simpatizante de la izquierda, bueno, cada uno tiene su que no debe haber simpatizante ni de izquierda ni de derecha, eso no existe, ¿verdad? Alguna posición política debe tener. Pero tiene razón cuando dice que no existe ni izquierda ni derecha. La verdad es que ahorita lo que estamos alrededor de la política actual es precisamente una unidad de contrarios. Estamos en un centro de izquierda y un centro de derecha que están cohabitando de alguna forma juntos. Yo creo que se está desintegrando, pero en fin, esa es otra discusión. Ahora, que si se me adelanta en lo que yo creo sobre Venezuela o me parece pues que exagera, ¿verdad? Discúlpame, Cairo, tengo a don Armando Silva esperando en línea. Adelante, don Armando. Adelante, don Armando Silva. Bueno, Cristóbal Torres en línea. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, don Martín. Mire, es cierto que Alemán fue acusado, pero los tribunales de los Estados Unidos de Panamá lo declararon inocente. No hay que acusar al que fue, se presentó a la justicia y no le probaron nada. Yo conozco a don Cairo. Yo creo que don Cairo fue el que dejó el artículo 147 cuando vinieron las inhibiciones, cuando estaba Toño Lacayo. Yo le pido una explicación si estoy equivocado o no. Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias a usted. Yo creo que está equivocado. Don Cristóbal, muchas gracias, pero yo no estaba ni he estado dentro de la asamblea. Ni vas a estar ni querés estar. Exactamente, ese fue mi gran amigo, por cierto, Jairo Manuel López. Bueno, decía, es un poquito volado, como dijo Madrigal, decir qué es lo que yo puedo decir sobre Venezuela, que no me ha preguntado, ni sobre cualquier otro país que no me ha preguntado. Yo simplemente te sugiero que esperes que me pregunten, pues, para ver exactamente cómo es el asunto. Ahora, con todo este asunto de las elecciones de Nicaragua, dos cosas rápidas. Estamos 5 meses de las elecciones, dicen que el llamado a las elecciones fue tardío, posiblemente lo fue, aunque siempre está en el término legal. Lo que nos quita que los partidos políticos tienen una función permanente. El partido debe ser siempre un intermediario entre la ciudadanía y el poder. El partido debe tener una visión de coherencia, una cohesión social, etcétera, con la capacidad de hacer las fusiones, las coaliciones que tenga bien hacer para enfrentarse a un poder de un partido político en el gobierno. A mí me da la impresión de que esto no ha sucedido, ¿verdad? Y hablar ahorita de que Eduardo piensa retirarse en octubre antes de comenzar, me parece francamente un signo de alta debilidad, ¿verdad? O de irresponsabilidad en todo caso. Pero debilidad cuando menos, ¿verdad? Don Armando Silva está en línea. Adelante, don Armando. Aló. Sí, adelante. Hermano, yo soy un campesino de aquí de Granada, en un municipio. Pero yo viví la historia, hermano. Yo vi hablar a un señor en tiempos de Mota. Yo tengo 32 años. Siento que había comido y cosas, pero había una pobreza endiablada, hermano. No fregué sin un concurso, comíamos. Y también pues, no estoy justificando nada. Pero yo que le digo a los campesinos, todos endeñando yo y platico, hermano, no se metan en nada. Miren mi ejemplo mío. Yo estuve en el servicio militar, me hirieron, y hoy nadie se acuerda de mí. Yo he estado reunido con unos lisiados contra también, que es casi igual que yo. Pues digo, no se metan en nada, que nadie, ni de izquierda ni de derecha, le van a resolver problemas. Después nadie se acuerda de mí, hermano.
Mire, el problema es, hermano, gracias, sí, por dejarme entrar. Gracias a usted, Cairo. Luis Callejas, candidato a la presidencia. Bueno, pero antes de este mensaje yo lo veo muy negativo, como veo negativo también el hecho del anuncio de Eduardo, porque las dos cosas llaman a la abstención. Y señores, la abstención no es neutra. La abstención de alguna u otra forma beneficia a alguien. Y ese alguien es el que se va a quedar en la carrera. O los que se van a quedar en la carrera, ¿verdad? Luis Callejas como candidato, no tengo memoria de alguien que haya comenzado tan mal su carrera electoral con el asunto de las fotos, etcétera, ¿verdad? Me pareció de que fue un golpe, si no demoledor, por lo menos fue un golpe contundente alrededor de sus aspiraciones. Por un lado. Por otro, está claro de que todavía no es oficial, entiendo, ¿verdad? O ya es oficial lo de Luis. Ya es oficial. Bueno, vamos a ver qué es lo que piensa, porque hasta el momento no he escuchado una plataforma política, no he escuchado un planteamiento económico, no he escuchado de él absolutamente nada. Don Sergio Martínez en línea. Adelante, don Sergio. Saludos, señor Manuel. Yo quería recordar un pasaje que dice el predestinado de los ojos azules, que escribió en su libro La guerra en Nicaragua, acerca de cómo le sorprendía que generales o coroneles o mandos del bando contrario le venían a advertir a él de emboscamientos que le iban a hacer los contrincantes, simplemente por el hecho de que el que le iba a atacar no era el destinado para comandar las tropas. Igual Jamison, en otro libro sobre la guerra nacional de las fuerzas filibusteras, habla de el espíritu contradictorio y complicado del NICA. A esto quiero llamar la atención de que siempre cuando hay problemas internos se ha recurrido a recursos externos, foráneos, para que vengan a resolver nuestros problemas, pero también el eterno encono de que las fuerzas políticas que están debilitadas buscan la manera de cómo desestabilizar y no aceptar resultados de las realidades políticas, y eso es una soberana irresponsabilidad. Y con esto que denunció el día de ayer César Zamora, yo les quiero invitar a todos, si pueden buscar en YouTube el programa en que yo estuve el 24 de abril del año pasado, en el cual denuncié esta estrategia, y ha sido algo de lo cual incluso en Unidad por la República, que teníamos la oportunidad de crear una gran fuerza, una gran coalición social, política y de movimiento para fortalecer la capacidad de hacer una campaña electoral que tuviera efectividad. Destaqué que la estrategia de la oposición ha estado basada de andar del timbo al tambo, dando palos de ciego, y que no hemos sido efectivos. Y recurrir a estos recursos simplemente es una gran irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad nacional y pone en riesgo de que quieran volver a usar al pueblo de Nicaragua como carne de cañón, como lo que manda el himno, de que el pendón nacional no se vuelva a teñir con sangre de hermano, porque hay toda una estrategia para crear un trasfondo en el cual, como no podemos, buscamos la manera de que alguien nos venga a salvar, tal vez el Chapulín Colorado. Muchas gracias y saludos, Martín. Gracias a usted, don Rafael. Doctor Rafael Cárcamo, en California, Estados Unidos. Buenos días. Doctor Cárcamo. Bueno, parece que tiene problemas de comunicación. Don Eddie Madrigal en línea. Adelante, don Eddie. Amigos, rápidamente, mi estimado Cairo, obviamente usted ha hecho comentarios acerca de las situaciones de Argentina y de Venezuela, por eso lo traigo a cotación. Pero para aclarar, el punto es que no podemos hacer un juicio premeditado ni de culpabilidad ni de libertad. Hay que dejar que el proceso continúe y que los elementos salgan a la vista para poder tener un criterio. Mi posición es que desde el presidente de la República hasta el cargo más humilde del Estado o del gobierno debería de ser
sujeto de análisis, de revisión y valoración de competencias para continuar o no, independientemente de que se cometan o no actos de corrupción. El simple hecho de no hacer bien su trabajo debería ser medido. Por otro lado, no nos asustemos de lo que hace César Zamora. Pues, ¿quién es César Zamora? Ok, yo trabajé con 2 de sus hermanos. Uno de ellos creo que forma parte del equipo diplomático, creo que es cónsul, no recuerdo el cargo en Washington, eso ya lo vincula. Y Roger, su otro hermano, fue gerente de operaciones de Agricor, una empresa vinculada a Bayard Arce, y con el cual también trabajé, y entiendo que la familia tuvo vínculos en la época de los 80 en asesoría al Ministerio de Reforma Agrícola, si mal no recuerdo. Entonces no nos asustemos, pues, o sea, al final César en algún momento se molestó por toda la manipulación de los temas energéticos y cómo beneficiaba a un grupo económico, pero al final pesa más este otro tipo de compromiso en el cual la familia, entiendo yo, está sumada. Entonces no nos asustemos, asustémonos cuando la gente haga cosas que son totalmente antagónicas a lo que han hecho toda su vida. Un abrazo. Gracias, don Fernando Díaz en línea. Adelante, don Fernando. Sí, buenos días una vez más, don Martín. Hombre, sobre esto de César Zamora, es que la verdad de las cosas, estoy escuchando los comentarios del señor Sergio Martínez, que en reiteradas ocasiones ha ido por el mismo camino. Pareciera que la labor, porque aquí qué es lo que se ha denunciado y qué es lo que ha visto la población de parte de las opciones liberales, la flojera de no hacerle un planteamiento serio al Frente Sandinista y decirle, hombre, si no me das condiciones, y eso fue lo que la carta que hizo don Enrique Quiñones en las elecciones pasadas, ok, si no hay condiciones, entonces perentorear al gobierno. ¿Y qué es lo que pasó? Todos se aflojaron. Entonces la gente, eso es lo que está viendo, la flojera de esos políticos. Entonces, ¿qué es la labor que está haciendo ahorita don César Zamora y también con el señor Sergio Martínez? Entonces, todavía el señor Eduardo Montalegre no ha afirmado ni ha negado esta supuesta denuncia, que prácticamente lo que parece es otra cosa, en realidad. Y entonces, y esta labor de que es lo que quieren, sacar del juego, sacar del paso, cualquier estrategia que se esté montando encaminada a buscar cómo cambiar esta situación, porque se tiene que cambiar esta situación. Los empresarios están felices con el gobierno. Hace un tiempo atrás, unas 3 semanas atrás, el mismo Eduardo Torres, creo que se daba el apellido, uno de las cámaras del COSET, de broma en broma, porque todo el mundo sabe que Miguel Mora es sandinista, pues, y de broma en broma le dice, y si pierde el Frente Sandinista, no, pero hubieras visto, don Martín, la forma en que actuó, no, eso no puede pasar. Están encantados los del COSET y los empresarios porque están haciendo plata, mientras al pobre pueblo lo están sacando hasta las vísceras. Ellos no quieren que las cosas cambien. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? César Zamora, y también con el perdón, que me lo disculpe el señor Sergio Martínez, ¿qué es lo que está haciendo con esto? Pues, prácticamente desarmar, pues, que la gente no haga nada, pues, en pocas palabras. Me gustaría comentarios suyos al respecto. Gracias. Buenos días, el doctor Rafael Cárcamo en California. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Martín, saludos de Tabaco de Nicaragua. Vamos a hacer memoria. A mí me gusta hacer memoria de las cosas porque cuando personajes como estos, de que están hablando ahí del empresario, pues salen a relucir, uno ha atacado. No sé si ustedes recuerdan, el lunes en un programa de Jaime Arellano, él dijo de que un buen candidato para la presidencia del PLC sería Miguel Rosales. Casualidad, el día siguiente Miguel Rosales era el candidato del PLC. Entonces ahora viene él y dice de que pues tirando la pelota ahí a ver qué pasa, que si el PRI va a renunciar o va a salirse de las elecciones. Entonces aquí operadores que yo veo que definitivamente son encargados de armar todo este paquete, todo este rollo para hacer el rompecabezas, ponerle el anillo, como digo yo, a la medida del dedo al dictador. Y cuando las cosas, porque les conviene mantener el status quo, les conviene que las cosas sigan el mismo gatopardismo, cambiemos para seguir siempre en lo mismo. Y no le conviene, pues obviamente, pues le gustan esos intereses. Por eso decía que es irresponsable, definitivamente, decir estas cosas, cuando al final, pues, ellos están en la acera correcta, pues, que defender sus intereses, pero al mismo tiempo, obviamente, están en contra del pueblo soberano, que simplemente al final es el que va a tomar la decisión, qué rumbo se lleve. Pasen buenos días y gracias. Gracias a usted. A ver, Cairo, ya para concluir. Para concluir, primero voy con Eddie. Saludos de nuevo, Eddie.
He hablado de la Argentina, he hablado de la Argentina y voy a seguir hablando de la Argentina. ¿En qué sentido? ¿Quién ganó? Ganó el presidente Macri. Pero fíjate que a propósito que ahorita que estás hablando de la Argentina y de Macri, se me ocurre pensar, los papeles de Panamá ¿se sabían ya antes de las elecciones de Argentina? Sí, se sabían. ¿Macri está involucrado con los papeles de Panamá? Sí, está involucrado en los papeles de Panamá, pero no se le mencionó. ¿Vos crees, Eddie, que si se hubiese hecho esa mención pequeña, ligera y torpe, si querés, de los papeles de Panamá de Macri, no hubiese cambiado el poco margen que hubo en esas elecciones? 1, 2, efectivamente Macri ganó, pero el movimiento social y el peronismo sigue siendo la fuerza, el movimiento social más fuerte del país, e incluso domina la asamblea. Eso es lo que he dicho y eso es lo que sigo diciendo. Con relación a los Zamora, déjame decirte que tenés una información equivocada. Efectivamente, el padre de ellos, que se llama Oscar, un economista de 20 años de trabajar en Naciones Unidas y en CEPAL para 1979, formuló un proyecto aquí para Nicaragua en la costa atlántica. Excelente el proyecto, no se hizo precisamente por las condiciones de enfrentamiento que había en el país, pero nada más. El tipo vino a ofrecer, no a quitar. Oscar era uno de los economistas más prestigiosos de la CEPAL, aparte de que era un sandinista de convicción desde los años 60. O sea, ahí me parece que hay que hay que juzgar con mayor objetividad. Sí, pero... Y lo que son los hermanos Oscar y Roger, fundamentalmente son profesionales, igual que César, ¿verdad? Y todos tienen una distinguida carrera y hoja profesional. ¿Qué va a pasar con el PLI en 2 minutos, Cairo? El PLI, si eso es cierto, y ojalá que en rumores se quede, porque me da la impresión que ese rumor tiene dos aristas. Una, incitar a la abstención, en cuyo caso el PRI va a conservar unos niveles inferiores al 3% que actualmente tiene. Otro es lanzar como parte de una campaña electoral una idea de que necesita reforzarse, de que necesita presencia en las calles, de que necesita beligerancia, etcétera, para tener una cohesión social que permita tener presencia en toda la junta receptora de votos. Fíjate que si el PRI tiene presencia en todas las receptoras de votos, el mejor fiscal que va a haber en esa elección son ellos. Si ellos se retiran, prácticamente lo que están haciendo es fomentando la abstención y cerrándose las puertas a lo que cualquier partido político pretende, que es llegar al poder. Doctor Cairo Amador, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también gracias por el favor de su atención. Nos vamos. Que tengan buen día. Hemos presentado La Voz Nica. Y siguen las emociones del fin de semana a través del Pomares y los 50.000 vatios de la gran señal deportiva de Nicaragua. Este viernes 13 de mayo, transmisión gigante desde las 5:45 de la tarde, desde el Estadio Nacional Denis Martínez. Y sigue la serie entre los indios del Boer versus Costa Caribe. Transmisión de Radio 800 en Nicaragua y Radio Managua. Frecuencia 670 en Costa Rica. Señal internacional. Bienvenido a toda una experiencia en lujo, seguridad y confort sin precedente. Bienvenido a Nicabús Internacional, el espíritu de Nicaragua. Síguenos en nuestra página de Facebook y únete a los miles de fans de Nicabús Internacional. Horarios de salida: Managua, Nicaragua, 5:30 de la mañana y 9:30 AM. Por cada mamá, no quiero bañarme, y cada papá, no quiero hacer la tarea, hay un te amo que hace que valga la pena. Algunos elegimos la gran responsabilidad de ser padres. Fue la mejor elección de nuestra vida. En Movistar queremos que compartas esa alegría con tu nuevo smartphone. Ahora desde 1,199 córdobas IVA incluido. Además, con tus recargas de 100 córdobas, llévate redes sociales gratis. Movistar, elegí todo.
Condiciones aplican. Este es un breve informativo. Este es un breve informativo de Radio 800. Este es un breve informativo. La noticia aquí y ahora. Breve informativo 800. Presentados por El Nuevo Diario. Periodismo con valores. Buenos días, ¿qué tal? Les saluda Marlon Salina desde el área de prensa de Radio 800. Desafortunadamente esta mañana perdieron la vida 2 personas en un accidente de tránsito allá en la cuesta del Coyol. Esto en el kilómetro 61 de la carretera Panamericana Norte. Los nombres de los fallecidos: José Rolando Reyes Martínez, 47 años, conductor de la motocicleta, y su sobrino Rigoberto Hernández Reyes, de 14 años. Según lo que dice el conductor de la rastra, el señor Ajedo Soto, el motorizado viajaba a exceso de velocidad, sin luces, y transportaba varios sacos con ropa y frutas, y quizá eso no le permitió realizar alguna maniobra para esquivar la rastra. Los fallecidos viajaban de sur a norte, iban hacia el sector de El Valle, San Juan, Ciudad Darío, sin percatarse que se estrellarían metros más adelante con esta rastra. Era impactante las imágenes de los 2 cuerpos, del tío y el sobrino, esparcidos, tirados ahí en la calle, los sacos con ropa y las frutas, así como la motocicleta totalmente destruida. Sigue poniéndose el factor humano, las malas experiencias, o quizás las malas maniobras en la vía, que dejan como resultado pues estos lamentables hechos. En nuestro país han causado bastante revuelo 2 videos que se han publicado en las redes sociales, donde aparece la elefanta Samba del circo de Renato, que se desploma en un par de ocasiones en pleno show. Es decir, esta elefanta ya estaba enferma y así la ponían a trabajar. Y la población está pidiendo que a las autoridades de Nicaragua que cierren este circo Renato y que enjuicien a los dueños por el maltrato animal. Hay que recordar que en Nicaragua hay leyes que protegen a los animales, pero lo que tenemos son malos operadores que no aplican las normas jurídicas. Tendremos detalles de estas noticias a las 12 del día en Radio Periódico 800. Quiero hacer amigos. Espere más informaciones en el próximo Breve Informativo 800. Breve Informativo 800. Breve Informativo 800. Aquí a través de Radio 800 te damos unos consejos para salvar el planeta. Usa productos reciclables y pon los desechos en contenedores. Cuando abras la llave, asegúrate de